Así inicia Es Noticia en profundidad. Un placer estar con ustedes, feliz inicio de semana para todos y todas. Vamos a revisar durante esta jornada 3 temas que son noticia, los vemos en titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. Oficialmente, desde hace 48 horas, el país está fuera de la Organización de Estados Americanos. Hace 2 años comenzó el proceso de retiro tras las continuas acciones contra el gobierno y el pueblo de esta nación suramericana. Nos preguntamos qué papel le queda ahora a la OEA. Con Venezuela fuera, ¿se concentrará en asuntos urgentes de naciones del continente? Vamos a analizarlo en El Noticia. Segundo tema que es noticia, España, un camino largo, complejo, le espera al ganador de la contienda electoral de este domingo para formar gobierno. El Partido Socialista, el PSOE, no tiene prisa, Podemos tampoco, pero los mercados sí, y presionan por un acuerdo, pero miren ustedes, con Ciudadanos. El margen de espera serán las elecciones municipales y europeas del próximo 26 de mayo, un asunto en el que profundizamos. Tercer tema que es noticia, Colombia, un análisis preliminar de la Comisión de Paz del Congreso determinó que el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, fue una ejecución extrajudicial. Pero miren ustedes, las fuerzas militares reconocen el asesinato, pero lo asumen como una responsabilidad de carácter personal del soldado que disparó y no como un asunto estatal. Entre tanto, crece la exigencia para que renuncie el ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, a 2 días de su salida de la Organización de Estados Americanos, vamos a revisar qué es lo que ha sucedido durante esta jornada, pero sobre todo algo que resulta muy importante. Vamos a ver qué ha pasado desde el momento en que Venezuela hace la denuncia de la OEA hasta este momento. Tras ser introducida el 26 de abril del 2017, la denuncia que dio inicio al proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos, el laxo citado en el artículo 143 de la Carta Fundacional de la OEA, llegó a su fin. En el texto se indica que transcurrido 2 años a partir de la fecha en la que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante y este quedará desligado de la organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. La denuncia introducida por el Estado venezolano responde a las acciones intrusivas, arbitrarias, ilícitas, desviadas, groseras contra la soberanía de la patria, como fue citado por la actual vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, en su cargo de canciller para ese momento. Venezuela ha solicitado con satisfacción un consejo permanente el día de hoy, justamente para aclarar y denunciar las graves acciones injerencistas que desde esta organización vienen acometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región. En medio de los intentos intervencionistas de la OEA en los asuntos internos de Venezuela, ocurrían en otros países eventos de un alto impacto a nivel social que eran desatendidos por el organismo. Ejemplo de ello fueron los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en Colombia y de periodistas en México, y los estragos ocasionados por huracanes y tormentas en 2017, que dejaron a miles de habitantes desahuciados en el Caribe. Mientras estos hechos dejaban rastro en la historia reciente del continente, el secretario general del organismo, Luis Almagro, incrementaba y hacía cada vez más frecuentes sus ataques contra el gobierno bolivariano. Almagro impulsó el objetivo de la oposición de desequilibrar el país a través de los llamados a otras naciones para volcar sobre él sanciones ilegales y el irrespeto del derecho internacional. Días antes de cumplirse el plazo para la salida de Venezuela del organismo, en un foro realizado en Washington, Almagro fue más allá. Propuso un eventual uso de la fuerza contra Venezuela. Entre tanto, al llegar la fecha del 28 de abril del año en curso, el pueblo chavista salió en masa a las calles para celebrar un hecho histórico.
Venezuela es el primer país en desvincularse de la OEA. Allí tenemos esa línea de tiempo que ya les anunciábamos antes de ir con el análisis. Para ello nos acompaña la doctora Olga Álvarez. Ella es abogada constitucionalista, experta en materia electoral venezolana. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Noticias de Telesur. ¿Cómo le va? Ha pasado lo que decíamos en titulares, 48 horas desde que Venezuela sale oficialmente de la Organización de Estados Americanos. El pasado sábado se celebraba y había una fiesta de aquellos que creen que ese es el camino correcto. Pero la pregunta necesaria en este momento es ahora, ¿qué pasará con Venezuela y con el continente sin que ahora Venezuela como gobierno, como Estado y pueblo esté dentro de la OEA? Mira, Venezuela acaba de escapar de una celada que se estaba organizando desde el sistema interamericano. O sea, estamos ante una situación en la que la Organización de Estados Americanos estaba fabricando fraudulentamente situaciones ajenas a la propia Carta Fundacional con miras a desconocer al Estado venezolano y a expulsarlo de la OEA sin haber tenido los votos para ello, ¿no? A través de una resolución. Se cometieron varios fraudes a la propia Carta de la OEA desde el seno de la propia OEA y no hubo manera de controlar que el organismo pudiera vigilar su propia actuación de desmoronamiento del sistema normativo interno de la Organización de Estados Americanos. O sea, Venezuela escapa oportunamente de una situación en la que se viene desmoronando la OEA con este intento desaforado de perseguir a Venezuela y de no cuestionar el unilateralismo de Estados Unidos en sus agresiones, sus medidas coercitivas unilaterales, el intento de Colombia de participar en un crimen de agresión que se estaba organizando hace pocas semanas desde el Estado colombiano. O sea, unas situaciones en las que se fue atenazando a Venezuela y se intentó utilizar la plataforma de la OEA para perseguir y seguir asfixiando y justificar la intervención multilateral en Venezuela con el apoyo de una minoría de países de la organización. Si hacemos un corte en los 2 años, digamos, que duró este proceso de denuncia de la retirada, con todos los pasos que había que realizar en la diplomacia para retirarse de la OEA, hubo varios intentos de aplicarle a Venezuela la Carta Democrática, ¿no? Es decir, de sancionar a Venezuela por supuesto atentados a la población, es decir, un asunto de derechos humanos particularmente. De hecho, hubo, Tatiana, una serie de simulaciones diciendo que se habían aprobado resoluciones o se aprobaban agendas sin contar con los votos que requieren, porque el reglamento establece, tanto la Carta Fundacional como el reglamento, una cantidad de votos mínimas para aprobar instrumentos dentro de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos o dentro del Consejo Permanente. Ellos simularon, incluso recientemente se simula la aprobación de un enviado de un parlamentario, es un enviado de un parlamentario cuando la Organización de Estados Americanos está conformada por gobiernos que tienen como enlace a su Cancillería. O sea, se desnaturalizó completamente el organismo con esta actuación reciente, y eso va a acarrear, esperamos que sea así, que muchos países de la región decidan o refundar la Organización de Estados Americanos, que lo veo muy difícil con esta correlación de fuerzas, para darle un sentido verdaderamente multilateral a la Organización de Estados, o terminar de salirse siguiendo la digna posición de Venezuela, que decide salirse aplicando una disposición propia de la Carta Fundacional de la OEA. Sobre el asunto que ya le preguntaba y el intento de imponerle como sanción la Carta Democrática a Venezuela, se notó que habían 2 claras corrientes. Una que seguía los designios que le ordenaba Estados Unidos, otra que trataba realmente de ser independiente. ¿Qué es lo que pasa cuando a una nación se le dice entonces que se le va a aplicar esta Carta Democrática y se genera entonces este quiebre dentro del continente? La Carta Interamericana además se aplicaría a petición del propio Estado venezolano, que hubiese sido víctima de un atentado a sus instituciones y que requeriría de sus homólogos como Estado para que se pronunciaran respecto a un gobierno de facto al intento de un golpe de Estado. Este no es el caso. Venezuela no está en la situación de haber solicitado la aplicación de la Carta Interamericana. Además, tenemos el recuerdo que en el 2002, bueno, antes de que entrara en vigencia la Carta Interamericana, la OEA hizo silencio absoluto con el secuestro del comandante Hugo Chávez, con el golpe de
Estado del 2002. O sea, tenemos una OEA cómplice, una OEA complaciente que además tiene una figura que ha sido la de un funcionario, el secretario general, que en este caso Almagro fue el peor de los secretarios generales de la OEA, que sin tener mandato asumió competencias de un Estado miembro. Asumió competencias que no le corresponden en el mandato a un funcionario de ese nivel, haciendo informes, haciendo intervenciones, preparando agendas que no habían sido solicitadas por ningún Estado miembro, ni con la mayoría requerida para solicitarlo ante la Asamblea de miembros de la Organización de Estados Americanos. O sea, hubo un descalabro de toda la normativa interna, de todo el derecho internacional, violando uno de los principios, que es que la OEA se sujeta al derecho internacional como principio de su existencia. O sea, aquí estamos ante una OEA que rompió absolutamente con el derecho internacional. Ahora lo que viene para la Organización de Estados Americanos, usted me dice, habrá que refundarla, habrá que repensarla, pero el asunto es entre quiénes, porque si uno se pregunta cuál es el nivel de reflexión de las naciones que han estado allí y que han visto, obviamente, de frente todo lo que ha pasado en ese quiebre del derecho internacional aplicado contra Venezuela. Este quiebre no solamente afecta al hemisferio, afecta al mundo entero porque se ha trabajado mucho en el multilateralismo, es decir, en crear espacios para garantizar la paz desde el principio de la igualdad entre los países. O sea, se ha garantizado la ficción de la igualdad para que los países fuertes y los países débiles puedan estar en una situación de iguales en un mismo espacio, para poder discutir y tomar decisiones sobre lo que le garantiza la paz a todos en conjunto, ¿no? Esta situación de la ruptura con el orden internacional, con el derecho internacional, es un punto de reflexión para todos los países del mundo. O sea, esta situación debería ser estudiada desde otros espacios multilaterales para que no se repita este quiebre absoluto con una de las mínimas garantías de la paz, que es que se mantenga un ordenamiento acordado y se respete lo acordado y se evite el unilateralismo. O sea, hay una posición de Estados Unidos unilateralista contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Irán, contra Siria, que ha afectado la paz internacional y que amenaza con seguir afectándola. O sea, esto es un precedente para ser estudiado. Yo no hablo de refundar esa OEA. Yo hablo de refundar un mecanismo regional, hemisférico, fortalecer el ALBA, fortalecer UNASUR y crear un nuevo mecanismo que responda al sueño de Bolívar, que era el equilibrio en toda la región y la unidad y la complementariedad como único signo para poder establecer una relación entre iguales en el hemisferio. Ese y además era la política CELAC, de Chávez. ¿no? Y ese era CELAC, que hoy también vemos como CELAC. producto de todo este quiebre del derecho internacional, parece que no existe. Nosotros, Tatiana, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, uno de los principios que se asumieron en la Constituyente del 99 es el de garantizar la igualdad entre los estados, pero garantizar que la participación de Venezuela redunde en la democratización de los espacios multilaterales. Es el artículo 152 de nuestra Constitución. O sea, principio de respeto a la soberanía, la igualdad entre los estados, a la complementariedad, la solidaridad entre los pueblos y además la democratización. O sea, nosotros, por supuesto, el comandante Hugo Chávez, cuando estaba trabajando en el tema multilateral, multipolar, multicéntrico, diseñó y pensó y planteó estos proyectos como la CELAC, que también los llevó adelante en su momento el canciller Nicolás Maduro, hoy presidente constitucional de Venezuela, que sigue llevando adelante este resurgimiento de la unidad latinoamericana en términos de igualdad verdadera y en términos de complementariedad y no de competencia, que son dos principios o dos mecanismos distintos para la integración. Pero mire usted lo que ha venido sucediendo, porque de toda esta situación de tensión a nivel continental que se expresaba dentro de la OEA, pasaron dos cosas de lo que quiero preguntarle. Una, como el conjunto de países no se unió a quienes Estados Unidos le exigía que se aplicara el ataque contra Venezuela, nace, por ejemplo, el Grupo de Lima. Claro. ¿No? Esa claro. es una. Y la otra es que ahora hay también parte de ese grupo de países que dicen, nos salimos de UNASUR y creamos PROSUR. No es un asunto ideológico, pero no invitamos a Venezuela. No, sí es un asunto ideológico, es absolutamente ideológico. Sin duda, por eso lo digo. Unos de ellos dicen que no es un asunto ideológico, pero no invitan a Venezuela. Ahora, el Grupo de Lima no tiene personería jurídica realmente, no es un espacio multilateral, no es un organismo nuevo dentro de la región, es simplemente un grupo de amigos cuyo objetivo es atacar a Venezuela y
e intentar que cambie el gobierno a través de la fuerza, utilizando además el instrumento diplomático como un instrumento de presión y de complicidad con toda la política unilateral de Estados Unidos. Esta situación va a tener algún revés porque los pueblos que están siendo presididos por quienes están a la cabeza del Grupo de Lima están sufriendo las consecuencias de gobiernos que no reconocen el derecho de los pueblos y no reconocen el derecho a la autodeterminación y no reconocen que deben construir un mundo diferente. Sobre todo hay una cosa que yo también me lo pregunto desde la misma visión periodística y es, ¿no se habrán imaginado que en algún momento esto mismo le puede pasar a ellos? Mira, a esos gobiernos, a quienes representan a esos pueblos. Mira, hay varios países con esta situación reciente de la OEA del último fraude que cometen, es decir, dicen al mundo que aprobaron una resolución que no está aprobada porque ellos además no tienen competencia para reconocer a ningún supuesto gobierno, a ningún supuesto representante, porque eso es una competencia del gobierno, del Estado miembro, no de los gobiernos que están allí presentes, que son extranjeros. O sea, se comete un fraude. Guyana y otros países que no son específicamente aliados de Venezuela han mostrado su descontento, porque saben que en cualquier momento pudiera ocurrir contra su propio Estado. O sea, esta situación de inseguridad jurídica dentro de la OEA los pone en riesgo cada uno de ellos. O sea, se han manifestado en contra del último fraude. Ya nosotros retirándonos, se comete el fraude de reconocer a un supuesto representante de quien no tiene competencia para las relaciones internacionales. Y ese es entonces, ahora con Venezuela como Estado fuera de la OEA, ¿será quien supuestamente represente a Venezuela? No, nadie puede representar a Venezuela más que quien haya designado el presidente Nicolás Maduro para representar. Por más que aparezcan en los titulares de este fin de semana del presunto embajador del diputado Guaidó en Estados Unidos diciendo que el señor Tarré se queda eso por un lado. Por otro lado, Washington. Nosotros formalizamos la denuncia del tratado, cumplimos con lo que está establecido en la disposición de la Carta Fundacional, lo que dice el derecho de los tratados sobre la denuncia y la salida o el retirarnos de un espacio multilateral, cumplimos con ellos. Si Venezuela, el gobierno nacional, quisiera volver a la OEA, tiene que hacer un procedimiento que está establecido en la OEA para ingresar nuevamente a la OEA. O sea, esto de reconocer a alguien que no pertenece al Estado, además cuando ya nosotros habíamos denunciado y no hemos hecho ningún procedimiento para volver a ingresar, es un fraude ante todo el hemisferio. O sea, esto es un estudio, o sea, debe hacerse un estudio serio de cómo no permitir. O sea, cómo diseñar mecanismos de control dentro de los organismos multilaterales para que los propios organismos no desvíen su propósito. Para que no se genere un exabrupto en el marco del derecho internacional. Exactamente, de este tipo. ¿Venezuela estará bien fuera de la OEA? Por supuesto, acaba de escapar de una celada que ponía en riesgo la soberanía y la integridad del territorio del pueblo venezolano. No podemos seguir en un espacio donde se busca justificar y legitimar acciones unilaterales, intervenciones militares, agresiones y el impedimento que Venezuela y los venezolanos accedamos a las medicinas y a los alimentos producto del bloqueo que tiene Estados Unidos de forma unilateral contra Venezuela. Los demás países, me decía usted, ahora con esa reflexión quiero despedir la abogada, y es... ¿será también inspiración para otras naciones? Bien sabemos, por ejemplo, lo que sucedió con Cuba, que resultó histórico. La expulsan y luego cuando la invitan dice, yo ahí no quiero volver. Bueno, así estoy bien. Nosotros dijimos ante la OEA, aquí no regresamos más. A esa OEA, a ese modelo de organización. Además nos quedó pequeña, Tatiana, porque ellos hablan de un modelo, ellos justifican el ingreso de Estados miembros con un modelo de democracia participativa, que valga decir que esa era una de las formas de injerencia de Estados Unidos a través de la Unidad para la Democracia de la OEA, o sea, modelar sistemas políticos a través de sus programas con USAID, con NDI, o sea, intervenir en el tema electoral, en el tema político interno, en la formación de partidos. Nosotros dijimos, ya basta, ya no van a intervenir, por lo menos en nuestro espacio, para querer modelar y querer presionar
sobre qué tipo de gobierno y qué tipo de participación política queremos para los venezolanos. Nosotros superamos el modelo de la democracia representativa en el 99. Tenemos un modelo mucho más amplio, un modelo protagónico, participativo, una verdadera democracia, una democracia vigorosa frente a las democracias representativas que ellos quieren seguir construyendo. Y eso es lo que siempre le insisten a los pueblos de todo el continente. Usted vaya y vote y tranquilo que yo me encargo de todo lo demás. Además que no se preocupe, yo gobierno. La propia carta dice que los Estados miembros están obligados a respetar el sistema político que se dé cada pueblo que forma parte de ese Estado miembro, claro, ¿no? Que le da forma a ese Estado miembro. Y a pesar de eso, la OEA permanentemente, de forma sistemática, insistió en modelar el sistema político de la región, bien financiando, apoyando u omitiendo las graves intervenciones en las dictaduras en América Latina a lo largo de estos 70 años, o bien financiando o apoyando incluso intervenciones con fuerzas militares multinacionales, como en el caso de República Dominicana. O sea, la OEA tuvo una historia vergonzosa. Nosotros, y ahora resulta que oportunamente nos salimos un espacio que es una vergüenza para la historia. Y resulta que la mantiene. El titular que hemos visto, porque también resulta histórico, lo decía el comandante Fidel, el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, sigue siendo exactamente eso. En todos estos 70 años nada ha cambiado para la OEA. No, más bien han fortalecido un instrumento para el control hemisférico, un instrumento para mantener desde la doctrina Monroe el control de la región y evitar la injerencia de lo que ellos consideraban las opciones comunistas en la región. O sea, era una forma de controlar que los pueblos no pensaran diferente, que los pueblos no se organizaran para un mundo diferente, para un mundo multipolar. Era simplemente mantener el control hegemónico en la región. Nosotros, por suerte, oportunamente, lo repetimos, los venezolanos estamos contentos de habernos retirado de un modelo que está tan alejado de la justicia entre las naciones. La batalla con eso lo despido, doctora Álvarez, en la batalla por la defensa de Venezuela desde la diplomacia, ¿en qué estrados debe ser de manera ideal en que se dé para que el mundo conozca la realidad real, no los titulares de la prensa hegemónica? La situación de Venezuela en este momento está siendo discutida y objeto de debate en todo el mundo. O sea, la situación de Venezuela y el unilateralismo ha creado incluso dentro del seno de Estados Unidos serias contradicciones. Incluso académicos norteamericanos que apoyan al gobierno norteamericano han cuestionado el unilateralismo. Es decir, nosotros en medio de esta situación de gran agresión contra Venezuela estamos siendo observados y además estamos proponiendo al mundo que se reevalúe y se refunde el multilateralismo. Recientemente, 3 días antes de haber salido de la OEA, el canciller Jorge Arriaza en la Asamblea General de la ONU celebró el primer día del multilateralismo, que fue una propuesta de Venezuela apoyado con el movimiento de países no alineados. 120 países del mundo dijeron hay que volver a hablar del multilateralismo, hay que refundar el multilateralismo. Es necesario rescatar los espacios multilaterales que tenemos para evitar que grandes potencias intenten infligir gran dolor o máximo dolor a los pueblos que han elegido un gobierno y que ellos tienen la intención de obligar a cambiar. ¿Okay? Entonces nosotros estamos en este momento pues siendo faro para las naciones, a pesar de lo duro que estamos viviendo por este ataque múltiple, esta guerra total en la que estamos siendo sometidos por Estados Unidos y algunos aliados de Estados Unidos. A pesar de ello estamos siendo un faro no solo por la resistencia del pueblo, por la esperanza del pueblo venezolano, por la esperanza que hemos ido construyendo, sino porque somos un modelo a seguir y porque estamos siendo objeto de reflexión para el mundo entero. O sea, hay que cambiar el multilateralismo, hay que refundarlo, hay que hablar en otros términos para lograr la paz internacional. Muchísimas gracias, doctora Álvarez. Con eso la despido. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia España. Un camino largo, complejo, le espera al ganador de la contienda electoral de este domingo para formar gobierno. El Partido Socialista, con Pedro Sánchez, dice que no tiene prisa, Podemos tampoco, pero los mercados sí, por ejemplo el IBEX, y presionan por un acuerdo con Ciudadanos, con la derecha. El margen de espera serán las elecciones municipales y europeas del próximo 26 de mayo. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia.
En noticia España, este lunes el país vive una jornada de resaca electoral con una participación de más del 75%. Los partidos han hecho balance de resultados a este lunes a la espera de los posibles pactos para formar gobierno. Con 123 escaños, el PSOE recupera la fuerza perdida en las últimas elecciones, mayoría notable, pero no suficiente para gobernar. Ahora tiene que pactar con distintas formaciones para que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno. Los militantes le pedían a Sánchez que no pactase con Albert Rivera. Entre el Partido Socialista y Ciudadanos suman 180 escaños, suficiente para gobernar. Pese a la petición popular, Sánchez no quiso cerrar ninguna puerta. Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. En cambio, desde Ciudadanos continúan diciendo que ellos no pactarán para investir a Sánchez y se presentan como principal partido opositor. Lo que sí que le puedo dejar claro es que no va a haber ningún tipo de negociaciones para un gobierno, ningún tipo de negociaciones para una investidura, ningún tipo de negociaciones que facilite que el señor Sánchez llegue otra vez a Moncloa de las manos de Iglesias y de los partidos nacionalistas. Con 57 escaños, Ciudadanos fue el otro vencedor de la noche. Al lado, una derecha dividida, con un Partido Popular que se enfrentó al peor resultado de su historia y que señalaba a la fragmentación del voto como responsable. Por tanto, creo que todos los partidos, no solo nosotros, también tendrán que hacer un ejercicio de análisis de si ha merecido la pena, sobre todo en los últimos días de campaña, ese enfrentamiento sobre todo contra el Partido Popular a la luz de los resultados. El partido ultraderechista Vox celebraba los 2,5 millones de votos, una entrada fuerte en el Congreso, pero menor de la esperada. Su líder, Santiago Abascal, se defendía así de las acusaciones del Partido Popular por haber dividido la derecha. Les decimos a los de la derechita cobarde que ya han empezado a través de sus voceros a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponerse a la izquierda, que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda. Unidas Podemos destacaba que los 42 escaños eran un mal resultado, pero suficiente para cumplir sus dos objetivos principales. El primero, frenar a la derecha y a la extrema derecha, y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. Por delante, varios días de negociaciones para saber si el Partido Socialista consigue su objetivo de gobernar en solitario, con apoyos puntuales, o necesita hacer pactos de gobierno. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Adoración Guamán. Ella es doctora en Derecho, profesora de Derecho en la Universidad de Valencia, con nosotros desde Quito, en Ecuador. Profesora Guamán, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana. Quiero preguntarle, después de lo vivido la jornada anterior, con conclusiones bastante claras, sobre todo con un panorama más abierto sobre la próxima gobernabilidad del país, lo primero, ¿queda todo casi que en stand-by, esperando a las municipales y europeas del 26 de mayo? Probablemente sí, seguro que va a negociarse y de hecho a lo largo del día de hoy ha quedado bastante claro que, por un lado, desde el Partido Socialista las voces se inclinan por hacerle caso a la militancia y a lo que gritaban anoche en la Puerta de Ferraz con Rivera no, por lo tanto parece que el Partido Socialista está orientándose a estar del lado de la militancia. Y por otro lado, desde el partido, desde Ciudadanos, también se está avisando de no vamos a pactar con el Partido Socialista. Pero también tenemos en cuenta que, por ejemplo, el Banco de Santander ya ha enviado un informe diciendo que el pacto preferido por las élites económicas es, por supuesto, un pacto PSOE-Ciudadanos al cual le atribuye una suerte de estabilidad y aquello de no romper España. Los movimientos están claros, la mano tendida de Unidas Podemos también está claro, pero de momento creo que hay una fecha importante, que es este próximo 26 de mayo, donde todavía todo puede pasar. Por tanto, las posiciones van a ser cautas. Ayer Pablo Iglesias ya lo decía, que era necesario hablar con cautela y con prudencia, y los líderes del PSOE hoy han mantenido una postura similar. Profesora Guamán, y sobre lo que usted dice del Banco Santander, hemos visto a los analistas económicos diciendo cómo se ha movido de bien el IBEX 35, que es sobre el que también se mide un día después de las elecciones, porque ha sido así tradición, historia en el país.
la economía, el sistema financiero, dando esa visión y prácticamente presionando al Partido Socialista para que negocie con Ciudadanos. La pregunta es, ¿eso es normal que suceda en España, que haya todo este sector económico que unas horas después ya de una vez ponga su carta sobre la mesa? Bueno, realmente creo que de manera tan obvia y tan evidente es algo novedoso, pero esto ha estado siempre presente. De hecho, tengan en cuenta que en España hemos pasado desde el final de la dictadura hasta la actualidad en un bipartidismo que se rompe, sobre todo a partir del 15M en adelante y con el surgimiento de Unidas Podemos, pero ese bipartidismo estaba en plena alianza con las élites. No nos podemos olvidar quién es el Partido Socialista, y en realidad el Partido Socialista creo que ahora es evidente que tiene dos caras. Está el PSOE de Felipe González o de Rubalcaba, que puede estar proclive a llegar a un acuerdo con Ciudadanos, que no toque la reforma laboral, que no cuestione los beneficios de las eléctricas, que continúe el proceso de rebajas fiscales a las grandes empresas o que continúe el desmantelamiento del estado del bienestar. Eso ya lo han hecho. No vamos a engañarnos ahora, pero la esperanza está en otro PSOE, en ese PSOE de Pedro Sánchez, que ha llegado a acuerdos durante la legislatura anterior con Unidas Podemos para subir el salario interprofesional, para mejorar determinadas prestaciones, y ese PSOE de la ministra, de la vicepresidenta Carmen Calvo, que ayer llevaba una camiseta donde estaba muy claro diciendo sí, soy feminista y que tiene líneas rojas del tema del aborto, el tema de la prohibición de los vientres de alquiler. Ahora mismo hay dos partidos socialistas y o están con las oligarquías o están con la gente, y lo que le grita a su electorado es que tienen que estar con la gente. Y hay que tener muy claro también que los resultados que estabais señalando antes durante el resumen que han hecho de las elecciones, los resultados de Unidas Podemos, como han reconocido sus dirigentes, no son los mejores. De hecho, está claro que Unidas Podemos ha perdido un buen número de votos y ha perdido un buen número de escaños, casi 29 diputados, pero en realidad el sentimiento es que se han dejado 29 diputados, pero lo de ayer no era un pulso entre las izquierdas. Lo de ayer era un pulso y una lucha contra una derecha que además auguraba un futuro muy oscuro. El haber parado a la derecha extrema de manera también relativa. No nos olvidemos que la derecha extrema está en el Parlamento, que está presente en la vida política española con representación institucional. Creo que esto es un triunfo que el PSOE no puede olvidar y el PSOE no puede dejar de lado el que Unidas Podemos ha estado de manera leal apoyando el cambio y en la lucha contra la ultraderecha. Por tanto, yo creo que ahora mismo debe primar ese PSOE, ¿no? Sí, en todo caso, profesora Guamán, lo sucedido sobre esta pérdida tan exponencial de diputados, de escaños, de votantes para Unidas Podemos, particularmente el papel de Podemos sobre la situación compleja y de fractura interna, es un asunto para analizar. Sí, por supuesto. Creo que es importantísimo realizar este análisis y estoy convencida de que las cúpulas y la dirigencia de Unidas Podemos lo está analizando en tanto en cuanto realmente se ha quedado como un cuarto partido con mucha pérdida de votos en la España más rural, en la España más vacía, y además esto debe conjugarse con otros titulares de los resultados de ayer que no podemos dejar pasar. Y yo mencionaría, para situar bien el análisis en su conjunto, la primera es el tema de la extrema derecha, que repito, es importante no dar la victoria, no cantar victoria en este momento, porque la extrema derecha tiene 24 escaños. España entra en ese grupo de países de la Unión Europea que tiene ultraderecha en las instituciones. Además, la derecha tradicional se descompone. Es decir, el Partido Popular de repente ha dejado de ser el referente de la derecha, se han ido por los votos a la derecha reaccionaria a Vox, se han ido parte del autoritarismo de mercado de Ciudadanos, y el aparato del PP se está desmoronando. Sin duda, eso resulta muy, muy importante de establecer. Hemos perdido lamentablemente la comunicación con nuestra invitada. Me quedaban un par de preguntas muy, muy importantes para hacerlas. Será más adelante en el servicio informativo de Telesur, porque allí el otro tema es, durante esta jornada, la vicepresidenta del gobierno, que de nuevo será gobierno del Partido Socialista Obrero de España, lo que han dicho es que van a hacer gobierno en solitario.
pero los números no cuadran, necesitan sobre todo a Podemos, y tras el anuncio del progresismo, de ese discurso que daba Pedro Sánchez, todo indicaba que se iría entonces hacia Unidas Podemos, lo cual indica que necesita los escaños de Unidas Podemos, y esto además implicaría una agenda de carácter social que ya está sobre la mesa. Durante esta jornada, entre tanto, Pablo Iglesias, el equipo de Podemos, han dicho que se van a tomar unos días para establecer precisamente esa agenda social, y todo esto sin duda está marcado por las elecciones municipales que marcan el mapa local a nivel de España, y algo que también resulta muy importante, las elecciones europeas. Son 2 elecciones un mismo día que para España también resultan muy importante. Ahora bien, todo esto en medio de una derecha, una extrema derecha que se va a 3. No hay bipartidismo, pero sí hay una extrema derecha mucho más radical. Lo veíamos en el discurso de su principal referente, el encargado de dar esos discursos de Vox, donde recriminaba al Partido Popular de no haber hecho lo necesario para unirse en las derechas. Bueno, eso es un asunto que ya también hemos revisado con nuestra invitada. Profesora Guamán, de nuevo con usted, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Me queda algo por preguntarle que ya lo planteaba a nuestra audiencia, y tiene que ver con lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno de España esta jornada, y es que van a gobernar de una manera independiente, que van a gobernar solos. Es decir, tal vez, quiero preguntárselo a usted, enviándole un mensaje a Podemos de no imponer una agenda social, o cómo interpretar eso, porque la verdad es que necesitan los votos de Podemos. Sí, por supuesto. Lo que está muy claro es que los pactos son necesarios y que es necesario un PSOE apoyado en otros partidos, y ahí han empezado a perfilarse todos los escenarios. Pero la voluntad manifiesta ya claramente hoy es la voluntad de hacer un gobierno solitario. Lo ha dicho Carmen Calvo, lo insinuó ayer también Pedro Sánchez. ¿Esto es posible? Bueno, yo creo que no es conveniente. Sería mejor quizá un gobierno de coalición donde se pudiera integrar otros partidos, fundamentalmente Unidas Podemos, porque ha habido una colaboración ya en ese marcar una agenda social, en ese hacer políticas para las mayorías sociales, y desde luego esto reforzaría la postura de Pedro Sánchez frente a las exigencias del IBEX 35, frente a las exigencias de los mercados, que ya le están, como decíamos antes, intentando imponer una agenda neoliberal clara. ¿Por qué el PSOE quiere ahora mismo un gobierno en solitario? Bueno, pues porque realmente los resultados han sido muy buenos para el Partido Socialista, los puede revalidar en las próximas elecciones, y quizá es verdad que Podemos ha quedado un poco menos fuerte de lo que podría haber quedado, y bueno, en realidad casi que se han recuperado durante esta última campaña, que ha sido muy entusiasmo, la han tratado con mucho entusiasmo, pero la mano está tendida por parte de Unidas Podemos. Sería mucho más estable un gobierno en coalición, y a mí me parece que además hay líneas rojas, las comentábamos antes, por ejemplo, con la agenda feminista, que requieren este gobierno más cercano, por supuesto, a las posiciones que han defendido Unidas Podemos y a cualquier otra posición durante la campaña. Pero como decíamos antes, nos quedan unas elecciones, el día 26 de mayo tenemos unas elecciones importantísimas, están las elecciones al Parlamento Europeo, y van a depender mucho las mayorías en esas elecciones para definir cuál va a ser el próximo gobierno. Sin duda, eso será fundamental, por eso por allí comenzábamos, y cuando cada uno de los protagonistas habla, deja por sentado lo que viene para el 26 de mayo, por eso pareciese si fuese como una especie de stand-by para este mes. Muchísimas gracias, profesora Guamán, muy buenas noches. A vosotras, buenas noches. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, un análisis preliminar de la Comisión de Paz del Congreso de esta nación determinó que el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, fue una ejecución extrajudicial. Las fuerzas militares reconocen el asesinato, pero lo asumen como una responsabilidad personal de un soldado, mientras crece la exigencia para que renuncie el ministro de la Defensa, Guillermo Botero. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En Noticia Colombia continúa la controversia en relación a las versiones escuetas presentadas por el gobierno sobre el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres. La Comisión de Paz del Senado dijo que se trata de una ejecución extrajudicial, pero el ministro de la Defensa y un comandante del Ejército se cubren las espaldas y niegan un crimen de Estado. Los detalles a continuación. La Comisión de Paz del Senado colombiano, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo viajaron este fin de semana hasta el municipio de Convención, en el departamento del norte de Santander, para conocer de primera mano las circunstancias en que ocurrió el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres. La comisión determinó que el asesinato de Torres fue una ejecución extrajudicial. Lo que se trata de lo que en lenguaje técnico se llama un homicidio en persona protegida y en lenguaje más conocido como una ejecución extrajudicial. Se trata también de un riesgo enorme para el proceso de paz, porque el acuerdo de paz que firmamos implica primero respetar la vida de quienes dejaron las armas. Desde el municipio Convención, el general del Ejército Diego Villegas, comandante de la brigada a la que pertenece el militar implicado en el hecho, eludió la responsabilidad de la fuerza pública y lo enmarcó en una acción individual. Paradójicamente, el general Villegas enfrenta una investigación por presunta participación en una ejecución extrajudicial en 2008. Y usted me obedece a una acción militar. Pero yo no soy quien, yo no lo soy para decir lo que pasó allí. Pero sí le doy la tranquilidad que yo tampoco estoy tranquilo con lo que pasó. Ni que voy a arropar con la cobija de la impunidad a las personas que lo hicieron. Aquí cada cual responde por lo que hace. La Fiscalía anunció la víspera que pedirá la captura del cabo Daniel Gómez por el delito de homicidio. El dictamen dejaría en evidencia que el cabo mintió sobre el supuesto forcejeo con Torres por el fusil que disparó el arma accidentalmente. La Fiscalía no vinculó a otros militares en la investigación, pese a que vecinos aseguran que varios soldados pretendían enterrar el cuerpo del exguerrillero. Además, aunque videos grabados por los vecinos mostrarían que Torres habría sido torturado antes de ser abatido, para la Fiscalía, el informe forense controvierte esta versión. Entre tanto, representantes de la oposición en el Senado promueven un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Guillermo Botero y exigen su dimisión, al considerar que mintió en sus declaraciones sobre el asesinato de Dimar Torres. Botero se defendió de los señalamientos y aseguró que si hubo homicidio, tuvo que haber alguna motivación. Yo no tengo por qué renunciar, yo no estoy incurso en ninguna investigación, ni he obrado contrario a la ley y he obrado con total y absoluta transparencia. El miércoles pasado, el ministro negó que se tratase de un crimen de Estado y se apegó a la versión del cabo de que Dimar Torres intentó robarle el fusil. La versión que da el cabo, al cual según él le trataron de arrebatar el fusil y él en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona. Dimar Torres fue sumado a la aberrante lista de 129 excombatientes de la FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016. Y para muchos, su muerte evidencia el retorno de los falsos positivos a Colombia en un momento de profunda fractura en la implementación de los acuerdos de paz. Vamos a recibir más información con nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. Hola José, muy buenas noches. Hay un asunto que no solamente se refleja en redes sociales, sino también hay titulares en medios de comunicación, así que se comienza a imponer esta matriz de opinión sobre la renuncia que debería dar el ministro de la Defensa. ¿Cuál es el ambiente, sobre todo donde te encuentras, en el Congreso de la Nación? Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, se empieza a manejar en redes sociales y en algunos medios de comunicación y por parte de la oposición política la solicitud de renuncia del ministro el ministro de Defensa, Guillermo Botero, debido a los recientes acontecimientos con respecto al asesinato de este excombatiente de las FARC. Pero no ha trascendido más allá esta solicitud por parte de la oposición colombiana, pues en el día de hoy se está debatiendo fuertemente el tema de las objeciones que ha hecho el gobierno de la República en cabeza del presidente Iván Duque sobre la Jurisdicción Especial para la Paz.
La sesión de plenaria del Senado estaba citada para el día de hoy a las 11 de la mañana. Esta plenaria inició a la 1:30 hora local. Se dispusieron a votar los impedimentos de diferentes congresistas de las diferentes bancadas, pero hacia las 4:30 de la tarde, hora local, esta discusión tomó otro rumbo, cuando el presidente del Congreso de la República, senador del Centro Democrático, el señor Ernesto Macías, recusó al senador Iván Cepeda, porque su esposa trabaja como investigadora en la Jurisdicción Especial para la Paz, y por sus opiniones en medios de comunicación sobre este tema. Ahí se desvió todo el proceso de votación de los impedimentos y hubo más de una hora de diálogos entre los senadores y de discusiones sobre si era efectiva esa recusación entre los senadores. Hasta el momento se han recusado 6 senadores. ¿En qué consiste esto? En que un senador recusa al otro porque cree que no puede entrar a la votación porque encuentra algún tipo de impedimento. Esto realmente ha trastocado toda la agenda de la discusión, de la votación. Se le tiene que decir a los colombianos y a la comunidad internacional que hasta el momento, luego de 7 horas de sesión, no se ha votado ninguna de las objeciones, de las 6 objeciones del presidente Iván Duque. Esto realmente retrasaría la agenda legislativa de aquí en adelante, porque esas recusaciones pasarían a la Comisión de Ética, la cual tendría que evaluar si son efectivas o no esas recusaciones. Y para esto tiene 5 días hábiles para hacer el pronunciamiento respectivo. Es decir, que la votación podría irse hasta la próxima semana, hasta el jueves de la otra semana, teniendo en cuenta los tiempos. Esto claramente es una nueva estrategia de dilación por parte del Centro Democrático, por parte del Gobierno Nacional, para no darle un piso jurídico a la Jurisdicción Especial para la Paz, una nueva rueda en el camino para disponer o para no dejar que la implementación del acuerdo de paz llegue a buen fruto, como lo ha pedido Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad reiteradamente, como lo ha pedido la Corte Penal Internacional, reiteradamente como lo han pedido organizaciones internacionales, que se le debe dar un peso jurídico, un piso jurídico mejor a la Jurisdicción Especial para la Paz, para poder llegar a cerrar este capítulo de violencia, de más de 50 años de violencia, y que sigue generando actualmente más víctimas, que siguen asesinándose líderes sociales, que siguen asesinándose excombatientes de la otrora guerrilla de las FARC. Como veíamos, ya van más de 130 excombatientes asesinados y familiares de estos excombatientes desde la firma del acuerdo de paz a la fecha. José, ese es el ambiente que se está viviendo. Claro, a propósito de ello, todo se enmarca en este quiebre, en esta fractura al proceso de paz que tanto duele en Colombia, particularmente esta situación que se ha registrado hoy, inaudita entre otras cosas, sobre la legislación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se sobrepone sobre un hecho tan doloroso como el que precisamente hemos evaluado aquí en El Noticia, lo hemos tenido en la pantalla de Telesur, y es la ejecución extrajudicial, como lo denuncia, una manera conclusiva, aunque se piden más investigaciones de esta Comisión de Paz. Quiero preguntarte para finalizar de eso, ¿cómo se recibe en Colombia esa conclusión de la Comisión de Paz del Congreso? Algunos de esos congresistas, de hecho, están esta noche allí tratando de defender la Jurisdicción Especial para la Paz. Efectivamente, Tatiana, como se podrá analizar a nivel internacional, las posturas son disímiles desde el gobierno nacional hasta la oposición. Claramente se ha dicho que se irá o se realizará una investigación sobre lo sucedido en esta región del país, luego de que el comandante de la Brigada Vulcano de esta región del país aceptara que uno de sus integrantes asesinó a Dimar Torres hace algunos días atrás. Pero también la Comisión de Paz ha dicho que esto es un crimen de Estado, que es un crimen sobre persona protegida, y realmente se teme que se continúe con este tipo de accionar. Como veíamos en la introducción, este es un general que antes de ser ascendido, el Congreso Nacional, el Senado de la República, la oposición solicitó al gobierno nacional que no se le diera este ascenso. Aún así,
oídos sordos el presidente Duque le dio este ascenso a este general. Hoy está investigado por un homicidio hace algunos años, exactamente el 25 de marzo de 2008, por el homicidio en persona protegida del campesino Homer Alcides Villada. Incluso este general, el general Villegas, ha firmado un acta de vinculación a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, hay muchos elementos en los que realmente el pueblo colombiano no ve con claridad cuál es la postura de este gobierno, del gobierno del presidente Iván Duque, en sostener personas que han dicho o que han solicitado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, como el general Villegas, y que aún siguen mandando en tropa. Y suceden estos hechos y obviamente hay un manto de duda sobre lo que pueda llegar a pasar con los excombatientes en este gobierno del presidente Iván Duque, y la pregunta salta a la vista: el proceso de paz, la implementación del acuerdo de paz después de 50 años de guerra, ¿será posible que sobreviva a este gobierno con tantas trabas en el legislativo, en el judicial, en la implementación, en donde se sigue amenazando, en donde se sigue persiguiendo, en donde se sigue asesinando a esos combatientes, pero también a los líderes sociales en diferentes regiones del país? Llamamos en más de 600 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz, noviembre de 2016 a la fecha. En este gobierno se han asesinado más de 130 líderes sociales, y por eso también los líderes sociales se han tomado Bogotá con el refugio humanitario, respaldando la Jurisdicción Especial para la Paz desde la sociedad civil, pero también la oposición política desde el Congreso de la República, y tratando de sacar adelante esta votación que ha sido impedida por parte del Centro Democrático y del gobierno colombiano, Tatiana. Por eso parece entonces una larga noche. Veremos lo que sucede. Mañana nos contarás todos esos detalles. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.